Súper, más o menos, Mati. ¿Por qué le ha ido más o menos? Cuénteme. Muchas dudas. Muy enredado. ¿Qué pasó? Pero tirando para arriba. Excelente. Excelente, Matías. Chiquillos, recuerden que cualquier cosa, escríbanme al correo las dudas, ¿ya? Yo delante estuve revisando y respondí algunas dudas, ¿sí? Acuérdense, chiquillos, que esa guía que vimos en la clase anterior se va a subir recién ahora el 1 de junio, ¿ya? Así que me refiero a que no es obligación enviarla el primero, ¿sí? Todo lo que ya está en plataforma es lo que se tiene que enviar hasta el 1 de junio. Lo que yo les mandé o lo que nosotros hemos estado haciendo en clase va a tener un nuevo plazo, ¿sí? Así que no se complique todavía. Mati, dime, te escucho. Matías, te estoy esperando. Tengo duda con 2 ejercicios. ¿Con cuáles, Mati? De la guía anterior asumo, ¿cierto? Los últimos. Mati, ¿por qué no activas tu micrófono mientras, antes de que comencemos? ¿Aló? Sí, te escucho. Ya, profe. Son los dos últimos ejercicios de la guía que es para el 1 de junio. Ya, esa guía era de... Exactamente, de progresiones. Ya, fueron los 2 últimos donde aparecía esa como división entre hombres y mujeres. No eran. No, creo que eso no era la guía, era la otra. Mira, hagamos algo. Te tinca si después me lo envías al correo y ahí lo Ya, vemos como en particular, ¿te parece? ya, profe, ningún Ya, problema. genial. Ya, chiquillo, entonces vamos Gracias. a... ¿Eso era, Mati? Disculpa que te hablé antes, perdón. Sí, eso era, gracias. Ya, chiquillo, entonces vamos a comenzar. Ya hoy día lo que nosotros vamos a ver tiene que ver con el tema de las sumatorias, ¿sí? Vamos a revisar un poquito las propiedades de sumatoria, qué es una sumatoria y cómo se aplica, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Son alrededor de 4 propiedades, no muchas, ¿ya? Pero sí requiere como de harto cálculo, ¿ya? Eso es en realidad lo que se maneja con sumatoria, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por compartir la pantalla para que podamos trabajar con el PPT. Recuerden que este PPT y la guía que voy a mandar yo, esto se va a subir a partir del 1 de junio, ¿ya? Es como para que ustedes lo vean antes y tengan clarito esta cosa de las sumatorias. Entonces, chiquillos, clase número 2, ¿cierto? De la unidad 1 de nuestra diferenciado de funciones y procesos infinitos. Dice acá, notación sigma, sumatorias. ¿Cuál es sigma? Sigma, chicos, viene siendo esta letra que está aquí, que es como una E, ¿ya? Esta letra griega se conoce como sigma y es la notación de lo que se llama sumatorias, ¿sí? ¿Para qué sirve la sumatoria? En realidad la sumatoria sirve para abreviar sumas grandes, ¿ya? O también me sirve como para identificar, por así decir, un patrón que siguen las sucesiones, porque estas sumatorias sí, tienen que ver con las sucesiones numéricas. Nosotros en la clase anterior habíamos visto cierto tipo de sucesiones numéricas que seguían algún patrón, habían algunas que tenían fórmula como la aritmética y la geométrica, y otras que no tenían fórmula, solamente que yo tenía que empezar como a indagar qué era lo que me iba generando estos números, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento entra a jugar esta sumatoria? Ya cuando a mí me piden, por ejemplo, calcular la suma de todos estos números que están acá, del 1 hasta el 1000. Claramente es complicado estar sumando 1, 2, 3, hasta el 1000, ¿sí? Entonces, para eso es que se abrevia esta suma ocupando el símbolo de sumatoria, ¿ya? Y por supuesto que estas sumatorias también tienen ciertas propiedades que las vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, acá se ven 3 ejemplos de sumatoria. Tenemos los números del 1 al 1000. Esto viene siendo una sucesión numérica, ¿ya? Que cumple con algún patrón. Acá abajo tenemos el 1, 4, 9, 16 y así hasta el 10.000. Esto debe tener algún otro patrón, cosa que yo lo pueda identificar con este simbolito de sumatoria. Y abajo 2, 10, 30, 68 y así hasta el 1010. Bueno,
Entonces, ¿cómo se utiliza una sumatoria? Primero dice, la sumatoria de los n primeros términos de una sucesión, a sub n, se denota de la siguiente forma. Y aquí aparece este símbolo que les digo yo, ¿ya? Acá abajo aparece un i igual a 1, ¿sí? Hasta n de esta sucesión, ¿ya? ¿Cuál es la idea? ¿Qué me está pidiendo a mí? Cuando me aparece este símbolo, a mí me está pidiendo que yo sume todos los términos que pertenecen a esta sucesión desde el 1 hasta el n. Supongamos que me dijeran sumar los 1000 primeros números naturales. Entonces yo debería ocupar o abreviar esta suma a través de este símbolo de sumatorias, ¿sí? Dice donde sigma es la letra griega que abrevia la suma, y es el índice de la suma, el i está acá abajo. Ojo que ese i puede ser cualquier letra, chiquillos, ¿ya? Puede ser K, puede ser P, puede ser M, lo mismo que la N de arriba, ¿ya? Son solamente notaciones, ¿sí? No es que necesariamente tenga que ser el i. Entonces, la letrita que está acá abajo, que por lo general parte del 1 o del 0, ¿ya? Es el índice de la suma. El límite superior vendría siendo el numerito que está acá, ¿sí? Y el a sub i es el enésimo término de esta suma, ¿ya? Entonces vamos a tener, todas las sumatorias se van a componer de esto, del índice, del número donde a mí me está indicando que parte esta sumatoria, y el número hasta donde llega esta sumatoria, ¿ya? Que vendría siendo, en este caso, límite superior, límite inferior, el índice de esta sumatoria y por supuesto que la sucesión a la cual yo voy a aplicar esta sumatoria, ¿ya? ¿Por qué se habla de límites, chiquillos? Porque hay ciertos tipos de series, ¿sí? Que son, por ejemplo, convergentes, divergentes, y esas se trabajan con el concepto de límite, ¿ya? Por eso se usa mucho el concepto de límite en lo que es la sucesión y también en lo que es la sumatoria. Por ejemplo, miren, acá abajo tenemos una sumatoria que parte desde i igual a 1 hasta 8. ¿De qué función en este caso? ¿De qué sucesión? De la sucesión 2i. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me están pidiendo sumar los 8 primeros términos desde el 1 hasta el 8. ¿De qué sucesión? De la que forma este patrón. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿O qué es lo que se hace? Ya, en este caso sería, al 2, ¿cierto? Lo multiplico por 1, que vendría siendo el primer término, el inicio, aquí está. A eso le sumo el 2 por el 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5 y así hasta llegar al número que me pidieron, que en este caso era el 8. ¿Ya? ¿Qué debería hacer yo entonces? Sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14 más 16. ¿Ya? Y el resultado de esa suma, vamos a verlo de inmediato, 12, 10, 8, 6, 4, 2. El resultado de esta sumatoria en este caso sería 72. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Que la sumatoria desde i igual a 1 hasta 8 de 2i es igual a 72. ¿Y cómo la fuimos desarrollando? Tomamos esta misma función, pero vamos cambiando el valor de i. ¿De dónde partimos cambiando el valor de i? Desde el inicio de la sumatoria hasta el término que me indica. ¿Ya? Eso es como en general la sumatoria. Miren acá, con respecto a los ejercicios que estaban antes. En este caso, ya, si usted se fija, la primera sucesión del 1 al 1000 son solamente los números naturales. ¿Sí? Ahí se están sumando los primeros 1000 números naturales. Entonces, ¿cuál sería la sumatoria que lo identifica en este caso? Sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta 1000. ¿De qué? De i, porque el i es el que va avanzando. Entonces aquí sería del 1 más el 2 más el 3 más el 4 hasta el 1000. ¿Sí? Sin embargo, en la segunda sumatoria que tenemos acá, la segunda sucesión era 1, 4, 9, 16 y 10.000. Si usted se fija, esto es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y así, bla, bla, bla. ¿Cómo llegamos al 10.000? Con el 100 al cuadrado. Por eso, en este caso, esta sumatoria sería desde 1 hasta 100, ¿ya? Siguiendo ¿qué patrón? El patrón de i cuadrado, porque cada vez que yo voy reemplazando este i, es que se me van generando estos valores que están acá.
¿Ya? Y por último, esta está un poquito más complicada. En este caso, esta sucesión se genera a través de ¿qué? Del 1 hasta el 10. ¿De qué cosa? De tomar el i, elevarlo al cubo y sumarle un i. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tomo el i1, aquí me quedaría 1 al cubo es 1. Más 1 me da 2. 2 al cubo es 8. Más 2, 10. 3 al cubo es 27. Más 3, 30. Y así sucesivamente hasta que llegamos al valor 10. ¿Sí? Entonces, al reemplazar el 10, ¿qué me queda? Me queda en este caso 10 elevado a 3, que sería 1000, más 10, me da el 1010, que es como el último término de esta sucesión. ¿Ya? Esa es la idea de la sumatoria, chiquillos. Y reemplazando desde el inicio hasta el final en la función que a mí me den. ¿Ya? No es más que eso. ¿Sí? Hasta ahí, chiquillos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que decir? ¿Continuamos? Continuamos entonces. Por ejemplo, dice acá, aquí hay una aplicación de sumatoria. Dice, una persona tiene 2 ofertas por un trabajo de 3 meses. En la primera le ofrecen 1.000.000 de pesos mensuales y en la segunda le ofrecen 1.000 pesos el primer día, 2.000 pesos el segundo, 3.000 pesos el tercero y así durante los 90 días que dura el contrato, considerando, ¿cierto?, cada mes con 30 días. Entonces dice, ¿qué oferta le conviene más? ¿Cuál es la diferencia de dinero? ¿Ya? En este caso, chiquillos, ¿qué nos conviene? ¿Nos conviene la alternativa 1 o la alternativa 2? Según lo que plantea acá, me conviene más la alternativa 2. Perdón. Me adelanté, ahí está. Me conviene más la alternativa 2. ¿Por qué? Veamos un poquito. ¿Se ve ahí la pantalla, chiquillos? Entonces tenemos, en primer caso, tenemos que la primera oferta es 1.000.000 de pesos mensuales. ¿Sí? Y la segunda oferta en este caso me dice que es 1.000 pesos el primer día, 2.000 pesos el segundo, 1.000 pesos el día 1, 2.000 pesos el día 2, y así sucesivamente por los 90 días. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué oferta le conviene más y cuál es la diferencia de dinero? ¿Qué debería hacer yo? Vamos a dejar de compartir un poquito aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Por ejemplo, si a mí me están ofreciendo, ¿cierto?, 1.000.000 de pesos mensual, suponiendo que cada mes tiene 30 días, yo debería multiplicar, ¿cierto?, este millón por 3. ¿Sí? Entonces sería el millón, lo multiplico por 3 meses. Y eso me daría 3 millones de pesos. ¿Ya? Pero en el segundo caso, en la segunda oferta, ya a mí me conviene más. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a sumar, son 90 días, entonces tendría que sumar 1.000, más 2.000, más 3.000, más 4.000, más 5.000, más 6.000, y así hasta llegar a los 90. ¿Ya? Entonces, en este caso, me conviene claramente la segunda porque voy a obtener más de 3 millones. ¿Sí? Por una cosa como de lógica. Ahora, ¿cuál es la sumatoria, cierto, que está asociada a este problema, en este caso, a la conveniencia que me están hablando? Sería la que aparece ahí en la pantalla, que es la sumatoria de i igual a 1 hasta n, en este caso, igual a 90 porque son 90 días, ¿ya? ¿Pero de qué? ¿Cuál es el patrón? A mí me están ofreciendo 1.000 pesos por cada día trabajado, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo ahí cuando me indica de que la oferta que me conviene es esta que está acá.
¿Ya? Entonces ahora, me pregunta, ¿qué representa el número 90 en la siguiente expresión? O en la expresión anterior. ¿Qué representaría el 90 aquí? ¿Quién me podría decir o tiene alguna idea de lo que representa ese número 90? Ya, en este caso, el número 90, chiquillos, sería el día final, por así decir, de trabajo, ¿ya? Porque como la oferta era por 3 meses, entonces en este caso sería el total de días trabajados o, podríamos decir, la cantidad total de días de trabajo. Entonces aquí podríamos ponerle días totales de trabajo. Listo. Acá, después dice, ¿qué representa el 1000 por i? Eso que está aquí. En este problema, el 1000 por i representa nada más que el pago diario que le están haciendo a esta persona. Aquí en el problema representa el pago diario. ¿Ya? Y después dice, ¿a qué suma correspondería la expresión? Y aparece esta misma expresión que nosotros ya tuvimos acá. ¿Ya? En ese caso, chiquillos, ¿cuál sería la suma? Sería la siguiente. Vamos a continuar acá abajito, ¿cierto? Del 1 al 90. De esta forma tengo que ir agregando los términos. Entonces esto sería igual a ¿qué? A 1000 por 1 más 1000 por 2 más 1000 por 3 y así sucesivamente hasta 1000 por 90. Esa es la suma que está representando esa sumatoria que está ahí. ¿Ya? ¿Preguntas, chiquillos? ¿Dudas? ¿Continuamos? Entonces, ¿qué tenemos? Practiquemos un poquito. Ahí dice la sumatoria de m, nótese que cambió la letra de inicio. Da lo mismo, como les decía adelante, da lo mismo cuál es la variable que se ocupa. El tema es que en cualquier caso siempre va a representar el inicio de esta sumatoria. ¿Sí? Entonces, en el primer caso me dice la sumatoria desde 3 hasta 6. ¿Para qué función? Para 3m cuadrado. Entonces, ¿qué fuimos haciendo aquí? Solamente ir reemplazando, ¿ya? Lo mismo pasa con la segunda, dice la sumatoria de p igual 7 hasta 13. O sea, parto en 7 y me queda 7 a la cuarta más 8 a la cuarta, 9 a la cuarta, 10 a la cuarta, así hasta el 13. Luego, hacemos la sumatoria desde i igual 0 hasta 5. Por lo tanto, donde aparezca la variable, en este caso es la i, ¿cierto? Voy avanzando los números. 3 por 0 más 2, 3 por 1 más 2, 3 por 2 más 2, hasta llegar al 3 por 5 más 2, que el 5 viene siendo la i, desde 0 al 5. ¿Sí? ¿Hasta ahí, chicos, dudas? Ya, continuamos. Desarrollar las siguientes sumas, ¿ya? Practiquemos un poquito esto de la aplicación de la sumatoria. Les voy a pedir un segundito, por favor, vengo al tiro. Ya, entonces, ¿cómo quedaría esto? Veamos la primera. ¿Qué me pide la primera? Dice que tengo que desarrollar la sumatoria de
R igual a 1 hasta 7 de R cuadrado más R cubo. ¿Ya? Ojo, chiquillos, que en el caso de las sumatorias es muy raro que se les pida el valor total, ¿ya? Porque por lo general, como estas cosas se usan para representar sumas muy grandes, ¿ya? Sería, no sé, ilógico que yo le pidiera sumar del 1 al 1000, ¿ya? O sea, se pide por lo general solamente representar las sumas, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría esto? Quedaría como... Voy a continuar acá abajo. Tendríamos, empezamos a reemplazar desde 1 hasta 7. Entonces sería 1 al cuadrado más 1 al cubo, más 2 al cuadrado más 2 al cubo, más 3 al cuadrado más 3 al cubo, 4 al cuadrado más 4 al cubo. Voy a continuar acá abajo. 5 al cuadrado más 5 al cubo, 6 cuadrado más 6 al cubo, y por último, 7 al cuadrado más 7 al cubo. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera seguir desarrollando, ya, con la ayuda de la calculadora, ¿cierto? Podría ir sacando estos valores. Entonces me queda 1 al cuadrado 1, más 1 al cubo que es 1 sería 2. Más 2 al cuadrado sería 4, más 2 al cubo sería 8, eso me da 12. Más 3 al cuadrado 9, más 3 al cubo 27. Eso me da, 9 y 27 son 36. Más 4 al cuadrado son 16 y 4 al cubo son 64. Y eso me da 70, 80. Por acá, 5 al cuadrado son 25 y 5 al cubo serían 125. Y eso me da 150. Más 6 al cuadrado serían 36, más 6 al cubo, que me da 216. Y al sumar ambos, me queda en 252. Y por último, tengo 7 al cuadrado, que son 49, más 7 al cubo, que son 343. Eso más el 49 anterior me da, ahí, aquí me da 392. Y al sumar todo, me queda 2 más 12, más 36, más 80, más 150, más 252, más 392. ¿Cuánto me da? Me da 294. Perdón, al revés, 924, ahí sí. Entonces, ¿qué significa? Significa que la sumatoria de r igual a 1 hasta 7 de esta función es igual a 924. ¿Sí? Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que no se haya entendido? Ahí tenemos una duda, ¿ven? Ay, perdón. Veamos. Si pudieran hacer sus preguntas, chiquillos, por el micrófono, mejor. Ya, porque esto de estar corriendo la pantalla para todos lados, me molesta. Ya, a ver. ¿Quién tenía dudas? Por acá, ¿ven? ¿Consultas, chicos? ¿No? Todo bien, todo bien. Listo, continuamos entonces.
Por ejemplo, como les decía, la idea es siempre ir reemplazando, ¿cierto?, los valores. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de una sumatoria como esta? ¿Ya? Aquí en realidad usted lo que debería hacer es ir reemplazando el valor de k en ese polinomio que está ahí. ¿Sí? Pero hay ciertas propiedades, ¿ya?, que en este caso a mí me permiten separar esta sumatoria, ¿ya? Lo mismo que podríamos hacerlo con, por ejemplo, cuando uno multiplica las raíces de cualquier índice, uno puede separar esa multiplicación de la cantidad subradical, uno la puede separar en 2 o en 3, dependiendo de los factores que se esté multiplicando. En este caso, este tipo de sumatorias también, ¿ya? Yo de esta podría separar en una sumatoria de eso y de eso, ¿ya? Esto se va a ir viendo con las siguientes propiedades, ¿ya? Chiquillos, estos ejercicios también van a ir incluidos en la guía de trabajo, ¿sí? Para que ustedes después vayan practicando. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Propiedades de las sumatorias, ¿ya? Hay algunas propiedades. En este caso, tenemos lo que les estaba hablando recién. Una propiedad, ¿cierto?, que me indica qué hacer cuando tengo una suma o una resta, ¿ya? La propiedad me permite separar en 2 sumas o en 2 restas. Luego tengo la propiedad de la C, en este caso, viene siendo un valor constante, ¿ya? Si yo Profe, ¿cómo se hace la resta? ¿Cómo así? Se supone que se separa la suma con la resta, po. ¿Y cómo se hace la sumatoria de la resta? Se va restando, po. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos algo así, de 1 hasta, no sé, 3, de x cuadrado menos 2x, ¿ya? ¿Se ve ahí? No. A ver, voy a borrar por acá. Supongamos que tengo la sumatoria de 1 hasta, ya, el 3 que le había dicho yo, de x cuadrado menos 2x. ¿Sí? ¿Qué es lo que te dice la propiedad? Que tú esto lo puedes separar en 2. De 1 a 3 de x cuadrado menos la sumatoria de 1 a 3 de 2x. Entonces después tú obtienes ese resultado y le restas ese resultado. ¿Sí? Ah, ya. Sí, sí. ¿Sí? Gracias. Ya. Es como la suma de funciones igual. ¿Ya? Se pueden ir separando o aceptados juntos. Acá tenemos la otra propiedad, por ejemplo, que el C en este caso viene siendo un valor constante. ¿Ya? ¿En qué caso aplico ese C? Por ejemplo, aquí. Aquí, si yo tuviera que resolver esta sumatoria, ese 2 pasa a ser la C que aparece ahí en la pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite a mí la propiedad? Tomar ese 2 y sacarlo de la sumatoria. Por lo tanto, esto me quedaría igual a 2 por la sumatoria de x. ¿Sí? Entonces yo aquí debería calcular ese valor y al resultado multiplicarlo por 2. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la próxima diapo, que vienen más o menos las demostraciones de las propiedades, chiquillos. Después, la tercera propiedad habla, en este caso, aquí, ¿ya?, de la sumatoria de una constante. Nótese que en este caso no hay n o no hay x, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace aquí? Ese valor, que puede ser un número cualquiera, usted lo multiplica por el límite superior de la sumatoria. Por eso aparece n por c, ¿ya? En este caso va a ser un valor inmediato. Usted multiplica el número que está aquí con la n que está acá. ¿Cómo sería eso? Vamos a borrar.
Y tengo sumatoria de 1 hasta 12 de 3. ¿Ya? En este caso, no tengo x, k. ¿Ya? Tengo solamente el valor constante. La forma de resolver esto sería tomando ese 3 y multiplicándolo por el n, o el índice superior, 12. Entonces, en este caso sería 36. A eso se refiere esta propiedad que está aquí. ¿Ya? Y la última, esa propiedad que está aquí, si usted se fija con respecto a las otras tres, esta no parte desde el 1. ¿Ya? Parte desde cualquier valor numérico. En ese caso, me veo obligada, ¿ya?, a resolverlo de esta manera, considerando la misma sucesión y todo, pero parto del 1 hasta el n y le resto, ¿ya?, la sumatoria de 1 hasta un término antes del inicio de la misma sucesión. ¿Ya? Veamos las demostraciones de las propiedades y de ahí nos lanzamos con un ejemplo, ya para que se entienda mejor. Vamos a partir, chiquillos, todas las propiedades desde cero, ya, netamente por un asunto de manejo de demostración de propiedades, ¿sí? Entonces, primera propiedad. Dice acá, la propiedad de la constante que les estaba hablando. Una constante multiplicando una función, yo saco la constante. ¿Por qué? Si voy de 0 hasta p, voy reemplazando cada uno de los n por estos valores que me indican. Entonces me quedaría c por f de 0 más c por f de 1 más c por f de 2 y así hasta c por f de p. Pero resulta que como todos estos términos de la sucesión tienen en común el c, yo ese c lo puedo factorizar. ¿Sí? Y al factorizar, me va a quedar dentro del paréntesis solamente f de 0, f de 1, f de 2, hasta f de p. Que en sí, si usted lo mira bien, es la sumatoria, ¿cierto?, de f sub n en este caso, del 0 a p. Entonces es como cambiar toda esta suma por esta que está aquí, la sumatoria, con la constante factorizada. ¿Ya? Esto que está acá, chiquillos, es la demostración de esa propiedad que está ahí arriba. ¿Ya? ¿Dudas en esa? ¿Profe? ¿Ya? ¿Y ahí no se puede factorizar por CF? No, porque f no es una constante. F pasa a ser una función. ¿No? Mira. Ah, sí, sí. ¿Sí? Mira, Sí, verá cómo sí, sí. es como esto. Tres, a ver, ahí, P igual a 1. 3P, ahí, ya. Supongamos que tengo esa sumatoria. Vamos a cortarlo un poquito, si no, vamos a estar toda la tarde aquí. Ahí. Entonces, ¿qué me dice eso? Según propiedad, eso es lo mismo que yo tenga esto. De P igual a 1 hasta 4 del P. ¿Sí? Pero ¿qué significa eso que está ahí? Yo desde aquí comienzo para llegar a esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Si yo considero esto, esa sumatoria, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla como 3 por 1. ¿Sí? 3 por 2. 3 por 3. 3 por 4. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está diciendo la propiedad ahí? Que tú factorizas en este caso por el 3. 3. ¿Y qué te quedó? El 1 más el 2 más el 3 más el 4. ¿Sí? Y esto que está aquí es la sumatoria
desde 1 hasta 4 de P. Pero esa sumatoria está multiplicada en este caso por 3. Entonces, al hacer esta factorización, es que tú llegas a la igualdad de que eso es igual a eso. Ah, ya, gracias. Ya. Veamos la otra propiedad. Propiedad número 2. Aquí estamos trabajando con una suma de funciones, ¿sí? Nótese que esas funciones van a ser dos expresiones algebraicas cualquiera ahí distintas, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué me dice? Me está diciendo que puedo separarlo, ¿sí? En la sumatoria de f más la sumatoria de g. O sea, es como entre comillas que yo calculara estas dos sumatorias por separado, ¿ya? Si yo resuelvo esto que está acá, parto, siempre, ojo, las demostraciones en matemáticas, chicos, siempre parten desde aquí para llegar al otro lado, ¿ya? Entonces, aquí me está diciendo que va de 0 a p, de f de n más g de n. Por ende, si yo empiezo a representar esta sumatoria, tengo f de 0 más g de 0, más f de 1 más g de 1, más f de 2 más g de 2, y así sucesivamente hasta llegar al p, que es el límite superior de mi sumatoria. Pero resulta que es como pensar un poquito en factorizar. Tengo muchos términos que van con f, por ende los junto aquí, y por otro lado, junto los que tengan g. Es como que estuviera juntando términos semejantes, ¿sí? Por lo tanto, de aquí hacia la izquierda se define la sumatoria de f de n. Mientras que de aquí hacia la derecha se define la sumatoria de g de n. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la sumatoria de dos funciones yo la puedo separar en dos sumas, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Y por ahí después alguien dijo, ¿y qué hago o cómo se hace la de la resta? ¿Ya? ¿Ven acá abajo o les tapa la pantalla? Ahí. ¿Qué tenemos entonces? Aquí está lo de la resta. Tengo una función y se le está restando otra. Entonces lo mismo que yo las separe en estas dos que te decía. Por un lado tengo la sumatoria de f, o calculo la sumatoria de f, y le resto la sumatoria de g. ¿Ya? Que fue lo que preguntó delante, me parece que Daniel. ¿Sí? ¿Preguntas, chiquillos? ¿Dudas? ¿Profe? ¿Ya? Pero ¿y ese menos no cambia los signos de los anteriores? Sí, ¿Solo el primero? sí, porque tú al fin y al cabo es como que dijera, no sé, x menos paréntesis todo lo demás. Porque resulta que este término que está aquí, ya, en este caso va a depender la función, si es que nos da un valor numérico o nos da una nueva función. Entonces, sí o sí, te va a cambiar el signo porque está como, adelante es como decir que esta sumatoria de g estuviera en un paréntesis. Entonces, sí o sí te va a cambiar los signos, por ser una resta. Ah, ya. A no ser que sea solo un valor numérico y ahí así la resta directa. Pero si es una función, te lo cambia. ¿Ya? Tercera propiedad. Ya. En este caso, chiquillos, por ahí yo les dije que no necesariamente las sumatorias tenían que partir desde cero. ¿Ya? En este caso, mi sumatoria parte desde 0 hasta P, ¿sí? Pero a lo mejor yo podría querer que no partiera desde el 0 y partiera desde otro número. Si es así, obviamente un número menor que P. Si es así, yo la puedo hacer partir desde cualquier valor que a mí se me ocurra, pero tengo que hacer la modificación en el límite de arriba. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está desde 0 a P, pero si yo quiero que parta desde el 7, por ejemplo, ¿ya? Si supongamos que esto fuera del 7 al 10, perdón, del 0 al 10, ¿ya? Y yo quiero que parta desde 7, aquí arriba tengo que sumarle esos 7. No sé si se entiende. Asumo que sí porque no hay ninguna pregunta. Entonces,
Repito, esta propiedad que me indica va del 0 al 10, por ejemplo. Pero si yo la quisiera hacer partir desde otro valor, supongamos en este caso del 4, ¿ya? Mi n perfecto va a partir desde 4, pero ya no va a llegar hasta el 10, va a llegar hasta el 14, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar esta parte que está aquí, no puedo modificar la sucesión original, por así decirlo. Entonces, yo todo lo que haga a partir de acá, toda la diferencia que yo encuentre en la partida, sí o sí, tengo que agregarla en el límite superior. Y además de agregarla en el límite superior, tengo que restarla en cada una de las variables. ¿Ya? Parto la demostración desde aquí para llegar acá. Profe, Entonces, diga. pero siempre no, ¿cómo nos van a dar en la partida de Len? Bueno, La partida de n siempre por lo general es 1. Siempre. ¿Ya? Ahora, si te dijeran que parte desde otro valor, es que tú tienes que aplicar esta propiedad. Por ejemplo, si te dijeran que va hasta el 100 y parte desde el 20, ¿ya? Tú aquí deberías aplicar esta propiedad. ¿Sí? más o menos. Como al hacer el desarrollo, es que uno no llega solamente hasta el 100, sino que sería hasta el 120. Y por ejemplo, cuando yo empiezo a reemplazarla desde el 1, sería 1 menos 20, 2 menos 20, 3 menos 20, 4 menos 20, y así hasta llegar al 100. Ay, 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 ay. Es como para que se mantenga la continuidad de la sucesión, porque al fin y al cabo yo no puedo llegar y cambiarla. Es como cuando uno en las ecuaciones, es como cuando uno multiplica por menos 1 y multiplicáis a ambos lados, porque si no, esto se te desequilibra, esto es lo mismo. Si tú sacas de un lado, tienes que agregar en el otro. Ya. Por ejemplo, parto desde acá. Entonces, desde N0 hasta P. Voy reemplazando f de 0, f de 1, f de 2 hasta llegar al f de p. Por acá otro lado, parto desde el n igual a k, donde k va a ser cualquier número, hasta p más k, ¿cierto? De esta función. Entonces me queda, reemplazo la n por k, f de k menos k, f de k más 1 menos k, f de k más 2 menos k, f de k más 3 menos k, hasta f de k más p, que en este caso sería el límite superior. ¿Sí? Menos k. ¿Qué sucede ahí? Se empiezan a eliminar las k. Si usted lo nota aquí, empiezan a eliminarse. Se me queda f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, hasta llegar a f de p, que sería la original desde donde yo partí. Obtengo como resultado, al ir eliminando esto, algebraicamente estos se van a empezar a eliminar y obtengo la sumatoria principal. ¿Sí? Por el contrario, si mi sumatoria no parte desde 0, como en este caso, sino que automáticamente parte desde otro valor, parte desde el 20, ¿qué hago yo? Perfecto, yo la hago partir desde 0, ¿ya? Pero si yo la hago partir desde 0, al límite superior le resto, en este caso, el número de donde parte. Y a cada término le sumo el número de donde parte. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Nada? ¿No se entendió? Más o menos. Más o menos. Veámoslo con números. Ya. Veámoslo con números que es más fácil. A ver, déjenme buscar un ejemplillo. Justo aquí tengo uno. Ya. Supongamos que tengo la sumatoria
de i igual a 5 hasta 13. ¿Ya? ¿De qué función? De i más 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Mi sumatoria no parte desde 0. Por lo tanto, yo sí la podría hacer partir desde 0. ¿Cómo? Aplicando la propiedad. Entonces dice que mi sumatoria parta desde 0, pero resulta que voy a tener 5 de diferencia. Por lo tanto, a ese 13 yo le resto esas 5 diferencias. Entonces me quedaría 13 menos 5. ¿Sí? Y al momento de yo reemplazar en mi función, tengo que sumar ese 5. Entonces aquí me quedaría i más 2 más esos 5 de diferencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí. Ya. Entonces, de ahí empezamos a desarrollar esta cosa. Entonces me quedaría finalmente que esto es la sumatoria desde i igual a 0, 13 menos 5 serían 8 de i más 7. Y en esa es la que yo voy reemplazando, del 0 hasta el 8. Entonces aquí me quedaría sumatoria de i igual a 0 hasta 8 va a ser, perdón ahí, de i más 7, va a ser igual a ¿qué? Sería 0 más 7 más 1 más 7 más 2 más 7 más 3 más 7 más 4 más 7 más 5 más 7 más 6 más 7 más 8 más 7. ¿Sí? Entonces me queda 7 más 8 más 9 más 10, 11, 12, 13, más, a ver, 7, 11, 12, me falta 1. Sí, el 7 más 7. Ya, 7 más 7, más 7 más 8, ahí sí. Entonces aquí me queda 14 más 15. Toma mi calculadora y empiezo a sumar. ¿Ya? Sería 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13 más 14 más 15. Eso es igual a 71. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta sumatoria originalmente que partía del 5 hasta el 13, que aplicando la propiedad le hicimos partir del 0 hasta el 8, me da como resultado 71. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, genial. Y acá la última. Dice, en este caso, la propiedad, la misma sumatoria de siempre que hemos estado conversando, va desde 0 hasta P. ¿Ya? Pero por alguna cosa de la vida, porque se me ocurrió, por algún ejercicio, voy a separarla como en dos sumas, por así decirlo. Supongamos que va del 0 al 10. Supongamos. Entonces a mí se me ocurrió trabajarla del 0 al 4 más aquí, del 5 al 10. ¿Sí? Esta propiedad lo único que hace, chiquillos, es como para desarmarla, porque hay algunos ejercicios en que me conviene desarmar la sumatoria y otros que no. Ya, eso se ve con práctica. Entonces, ¿qué me está diciendo esa propiedad? Me está diciendo lo siguiente.
Mi sumatoria en este caso parte de, ya, n igual a 1 hasta 15. ¿Sí? De 3x más 5, supongamos. Entonces, ¿qué me está diciendo la propiedad? Que yo esta gran sumatoria la puedo separar. Supongamos en la sumatoria de n igual a 1 hasta, no sé, el 6, de 3x más 5, más, ¿qué debería hacer yo aquí? Como aquí yo llegué hasta el 6, la segunda sumatoria, yo la parto desde, en este caso sería c más 1, o sea, desde el 7 hasta el término original, 15. ¿Ya? Eso es lo que me dice la última propiedad. Ahora, usted se preguntará, ya, ¿y para qué? El para qué depende del ejercicio que a nosotros nos dé. ¿Sí? Y estaríamos, chiquillos, con el tema de las propiedades de sumatoria. ¿Ya? Ojo que se me pasó una diapo que quiero que vean porque es importante. Comentarles en realidad que es importante porque la sumatoria, al igual que todo lo que tiene propiedades, tiene ciertas fórmulas ya establecidas, como las que aparecen aquí. Fíjense acá. Dice, las sumas de uso más frecuentes son la sumatoria de 1 hasta n de x, usted la resuelve de esta forma. ¿Ya? Como para que no esté 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. ¿Ya? Usted resuelve en esta formulita. La sumatoria de 1 hasta cualquier número, de un x cuadrado, un y cuadrado, un p cuadrado, un q cuadrado, usted la resuelve directamente así. Y de cualquier variable que esté al cubo, la resuelve así. Son directas. ¿Ya? ¿Por qué se lo digo? Porque si en un ejercicio le aparece, supongamos, la sumatoria de 1 hasta 1000 de q al cuadrado, usted no va a estar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 hasta el 1000. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Desarrolla de esta forma. ¿Ya? Que es más fácil. Si está el cubo de esta manera, y si está elevado a 1, de esta manera que está aquí arribita. ¿Ya? Eso sería por mi parte, queridos. Preguntas, dudas, consultas, peticiones, reclamos. Escucha atenta. La guía, chiquillos... ¿Esta guía cuándo la subes? Esta guía la van a subir el lunes recién, junto con este PPT. ¿Ya? Así que tranquilen, John Wayne. Dentro de la misma guía, chiquillos, yo voy a colocar algunos ejemplos con desarrollos. ¿Sí? Para que sea más fácil ir mirando, ¿cierto? Y aplicando. Obviamente cualquier duda o consulta me la hace llegar a mi correo. Matías, cuente. Matías, te estoy leyendo y escuchando. Se supone que luego se entrega la guía, ¿no? Sí. El 1 de junio se entregan todas las guías que ya estén en plataforma. El 1 de junio, chiquillos, se entregan todas las guías que ya están en plataforma, que son las de la etapa 1 y las de la semana pasada. ¿Ya? A partir del lunes se va a subir todo un nuevo material. Ese nuevo material para nosotros va a estar la clase de hoy día y la clase de sucesiones. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Listo. Se suben las de la etapa 1 y las de la etapa 2. Van a subir las de la etapa, en este caso, a ver, del 25 en adelante nosotros todos los profes hemos estado mandando nuevo material y eso ya sería la etapa 3. ¿Ya? Entonces hasta el 1 de junio ustedes tenían plazo para entregar las guías de la etapa 1 y las guías de la etapa 2.
ahí sí. Esta guía de hoy día, la de sumatoria, ya pertenece a la etapa 3. ¿Ahí sí? ¿Mati? Y la... Sí, ya, listo. Dani, Profe, cuente. ¿y la de la etapa 3 también va a tener fecha de entrega? Sí, pero todavía no se nos informa nada. Yo de etapas de, o sea, de plazos de entrega todavía no lo sé. Ah, ya. Ya, así que cualquier cosa le vamos a estar informando. Uy, miren, me acordé que, bueno, chiquillos, a partir de la próxima semana vamos a tener que cambiar este horario de clase. ¿Ya? La clase del cuarto diferenciado no va a poder ser el miércoles a esta hora, va a tener que ser el día viernes, si mal no recuerdo, de 1 a 2. ¿Ya? Solo tenemos que tener la etapa 1 y etapa 2. ¿Ya? Entonces, chiquillos, la profe ahí les va a estar avisando el horario, pero si mal no recuerdo es de 1 a 2. Es netamente por un tema de que yo tengo que asistir a la reunión de profe en este horario. ¿Ya? Por eso tuvimos que hacer el cambio de horas de clase y de día. ¿Sí? Ya, queridos, si no hay ninguna otra consulta, estaríamos por hoy. Felipe dice, pensé que hasta el 1 de junio era solo la etapa 2 y solo teníamos que entregar la etapa 1 hecha por si volvíamos. Mira, en realidad la etapa 1 ya fue como bien incierto en el sentido de que, claro, era como que teníamos que continuar un trabajo y no sé qué, ¿ya? Pero la etapa 2 sí o sí hay que entregarla hasta el 1, ¿ya? Veámoslo de esa forma. La etapa 2 es obligación entregarla hasta el 1 de junio. Y la etapa 3 en el nuevo plazo que nos den. ¿Ya? Ahora la etapa 1, claro, porque igual se envió de vuelta un refuerzo, hubo una retroalimentación, ¿ya? Pero de la parte 2 sí es necesario entregarla. Porque nosotros ahí ya tenemos que revisar de manera formativa, ¿ya? Así que esas son obligación sí o sí. Ya, queriditos, los voy a dejar porque pronto comienza otra clase, ¿ya? Cuídense, que estén súper. Nos estaríamos viendo la próxima semana, el día viernes, ¿ya? Nos vemos. Chao, Chao. chiquillos, que estén bien.